Eso se entiende muchas veces cuando el texto dice que Cristo está en nosotros, la gente entiende que literalmente Cristo está dentro del creyente. Pero si eso significa que literalmente Cristo está dentro del creyente, por las actitudes que tienen, por el desempeño que tienen, por cómo ellos viven, por cómo hablan. Si han creído en Cristo, nosotros tenemos que verlo como Dios lo ve. Justificado por la sangre de Jesucristo, perfeccionado por la obra de Cristo, completo delante de Dios por la obra de Cristo. Tenemos que verlo como Dios lo ve. Es decir, el texto nos está diciendo que veamos a los demás como Dios nos ve a nosotros. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, tiene unas enseñanzas maravillosas. Y aquí está hablando de una nueva realidad espiritual en la cual Cristo fue entronizado en el cielo cuando ascendió después de resucitar. El texto dice que si a Cristo lo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Significa que ya no lo conocemos en ese estado de humillación, sino en el estado de gloria. No tenemos un Cristo derrotado, tenemos un Cristo victorioso. Un Cristo que venció el pecado, que venció la muerte, que venció toda oposición y fue entonado en el cielo como Rey victorioso. Luego el texto dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo 17 es usado en los círculos cristianos para hablar de una transformación interior, de una regeneración interior. Muchos cristianos creen que cuando uno se convierte, Dios implanta en el interior nuestro una nueva naturaleza que nos permite vencer el pecado y que nos permite obedecer a Dios. Pero si eso es así, tendríamos que hacernos unas cuantas preguntas y tendríamos que responderlas. En primer lugar, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significaría estar en Cristo? La Escritura habla en varios textos donde dice que nosotros estamos en Cristo, pero también hay textos donde dice que Cristo está en nosotros. Y en el original griego es la misma palabra. Cuando dice que Cristo está en nosotros, se usa la misma palabra para decir que nosotros estamos en Cristo. Eso se entiende muchas veces cuando el texto dice que Cristo está en nosotros, la gente entiende que literalmente Cristo está dentro del creyente. Pero si eso significa que literalmente Cristo está dentro del creyente, también debe significar lo mismo cuando dice que nosotros estamos en Cristo. Significaría entonces que nosotros estamos literalmente dentro de la persona de Cristo, lo cual ningún cristiano cree. Porque está hablando de una realidad espiritual, no está hablando de una literalidad, sino que es una realidad espiritual, que somos uno con Cristo, que somos parte de su cuerpo, que somos incorporados en esa nueva creación donde Cristo es el nuevo Adán y la iglesia es la nueva Eva, y somos uno con él. Entonces el texto también dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Si Dios implantó una nueva naturaleza dentro del creyente que le permite obedecer a Dios, que lo transformó interiormente, entonces la vieja naturaleza debió desaparecer. ¿Por qué? Porque dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, lo nuevo, lo que existe es lo nuevo, lo que Dios implantó, lo viejo ya no está. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué uno sigue teniendo lucha con el pecado? ¿Por qué sigue teniendo deseo perverso en el corazón? ¿Por qué uno siente la debilidad interior? Si ya la naturaleza vieja desapareció. La realidad es que la naturaleza heredada de Adán no desaparece. La Escritura dice que esto mortal será vestido de incorrupción, pero es con la resurrección. Entre tanto ese día no llegue de la resurrección, nosotros estamos en un cuerpo sujeto a debilidades y con una naturaleza heredada de Adán que nos arrastra hacia el pecado muchas veces y que tenemos que tener una constante lucha por obedecer a Dios. Otros enseñan que la vieja naturaleza desapareció completamente cuando fue implantada la nueva. Bueno, si es así, eso
entraría en contradicción con bastantes versículos donde se muestra que el hombre sí tiene una naturaleza caída y una debilidad interior. Y en Gálatas 5:16 dice que el espíritu y la carne se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que hay una lucha. O sea, no se niega esa realidad. Entonces, el texto de 2 Corintios 5:17 no está hablando de transformación interior, no está hablando de una nueva naturaleza implantada dentro del creyente, está hablando de una nueva realidad espiritual en la cual el creyente ha sido incorporado. Ahora pertenece a Cristo Jesús, ahora está unido a Cristo. Cristo es ese nuevo Adán, esa nueva creación de la cual nosotros formamos parte. Somos nueva creación porque la nueva creación que Cristo Jesús está unida a nosotros. La Biblia dice en Colosenses que Cristo es el primogénito de la creación de Dios, pero está hablando de la nueva creación. Cristo es el primero de esa nueva creación espiritual, porque es el que primero resucitó de los muertos para nunca más ver muerte. Entonces, por estar unido a Él, es que nosotros somos nueva criatura. Por eso dice el texto que si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aún a Cristo. Es decir, el texto nos está diciendo que ya no podemos ver ni juzgar a las personas por como ellos se comportan, por las actitudes que tienen, por el desempeño que tienen, por cómo ellos viven, por cómo hablan. Si han creído en Cristo, nosotros tenemos que verlo como Dios lo ve. Justificado por la sangre de Jesucristo, perfeccionado por la obra de Cristo, completo delante de Dios por la obra de Cristo. Tenemos que verlo como Dios lo ve. Es decir, el texto nos está diciendo que veamos a los demás como Dios nos ve a nosotros, incorporado en Cristo y como una nueva persona. Es decir, que nuestra historia de condenación, nuestra historia de pecado, nuestra historia de juicio y de separación de Dios quedó atrás. Te dirá, bueno, pero ¿cómo mi historia de pecado si yo sigo pecando? Pero ya el pecado que cometemos no puede quitarnos la salvación que Cristo logró para nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 26, que Cristo apareció para quitar de en medio el pecado. Es decir, ya el pecado no nos puede separar de Dios. Ya no dejamos de ser hijos de Dios porque pequemos. Ya no perdemos nuestra posición de hijo y con derecho a la salvación porque pequemos. Dios nos disciplina, Dios nos corrige y el pecado tiene sus consecuencias. Pero delante de Dios ya somos una nueva persona. La vieja historia ya pasó. El hombre viejo vinculado con Adán ya pasó. Ahora hay una nueva realidad y es que somos uno con Cristo y lo que Cristo ganó para nosotros, nosotros lo disfrutamos. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, descansa en la obra perfecta del Señor Jesucristo y mírate como Él te ve, como una nueva persona. Y muéstrale a los demás, lo mejor que tú puedas, que eres una nueva persona. Teniendo en cuenta que tu desempeño no sirve para el cielo, pero aporta mucho para la obra que tenemos que hacer en la tierra. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Luego en el versículo 11 él dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, ustedes son santos, dice el apóstol. Ustedes pertenecen a Dios, fueron redimidos, pero siguen teniendo deseos carnales que batallan contra su alma. Entonces dice en el versículo 12, para que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios al ver vuestra buena obra. El estilo de vida que se modifica en nosotros por el conocimiento que tenemos no es para añadir nada a la obra de Cristo. Es para que la gente glorifique a Dios al ver nuestras buenas obras. Lo que nosotros hagamos no sirve para añadir nada a lo que Cristo hizo y si es malo tampoco va a anular lo que Cristo hizo. Estamos seguros en la persona del Señor Jesucristo y tenemos que vivir lo mejor que podamos para gloria de Dios, porque ya Dios nos ve como nueva criatura unido a Cristo Jesús. No es en nuestra experiencia, no es en transformación, es por estar en Cristo que Dios nos ve una nueva criatura. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.